persigue la policía. Estos son los que no vinieron ayer. Estamos bien ya. Estamos ya en la hora, por favor. En 2000 años va a costar una fortuna. Señoras abogadas, señores abogados, se va a dar comienzo a la audiencia que fue interrumpida el día de ayer en la causa número 19.008-2017 de esta Corte Suprema, que trata naturalmente de un recurso de nulidad que ha sido interpuesto por la defensa del imputado Mauricio Orlando Ortega Ruiz. Queda por hacer uso de la palabra la señora abogada del Servicio Nacional de la Mujer. Puede hacer su alegato, señora abogada. Buenos días, con la venia de su señoría excelentísima, Alicia Candia Molina, abogada del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, por la parte querellante, en los autos rol de ingreso 19008 del 2007, vengo en alegar en contra del recurso nulidad interpuesto por la defensa del acusado, en contra a su vez de la sentencia al Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique de fecha 2 de mayo por los antecedentes que se pasan a exponer y solicitando que sea rechazado tanto en su causal principal como en la subsiguiente subsidiaria. En primer lugar, señalar y recordar que no está de más acordarnos que estamos en presencia de un recurso extraordinario y un recurso de derecho, por lo tanto, ninguna de las alegaciones que se hicieran hoy día o respecto a las que se hicieran ayer o en el recurso pudieran llevarnos, salvo que hubiera un error de derecho, a revisar nuevamente los hechos que fueron revisados, además bajo el principio de la inmediación por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique. En segundo lugar, y dado el caso en particular, tener en cuenta la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los casos de violencia contra las mujeres y en este caso particularmente la violencia de género que se da en el ámbito de la pareja. Lo anterior, en primer lugar, porque resulta pertinente y en ningún caso podría considerarse que implica una ruptura del principio de igualdad ante la ley, puesto que la pertinencia ilustra, ilumina y otorga lógica a las materias según de lo que ello se trate, como si fuera un delito informático, los conocimientos informáticos. Y por otro lado, porque además, desde el punto de vista, desde los ajustes de convencionalidad y de acuerdo al sistema de derechos humanos de las mujeres, se hace necesario recordar las obligaciones internacionales suscritas en la materia y en particular la ya citada Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y en particular de ella, rescatar el reconocimiento como derecho humano fundamental, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y, en segundo lugar, un elemento más operativo que está contenido en el artículo 7, letra B de la Convención citada, que se refiere al estándar de la debida diligencia, que obliga a todos los órganos del Estado y que particularmente se refiere tanto a las acciones de prevenir, erradicar, como también de sancionar y juzgar. Ahora bien, respecto de la primera causal interpuesta en el recurso, la del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos y garantías contemplados
en tratados internacionales y en la Constitución, particularmente garantías que dicen relación con un proceso previamente legalmente tramitado y con el derecho a defensa que se habría introducido a través de la declaración del suboficial de Carabineros Gutiérrez en la audiencia de juicio oral, que a su vez habría tomado la declaración a Mauricio Ortega en calidad de testigo el día 14 de mayo de 2016, cuando ocurrieron los hechos en materia de este recurso y otros. En primer lugar, porque dicha causal parte del supuesto de que el acusado, en ese momento Mauricio Ortega, debiera habérsele tomado la declaración como imputado y no como testigo. Sin embargo, nosotros creemos que efectivamente en ese minuto no existían los antecedentes suficientes para que ello procediera, y más bien nos encontramos en presencia de actuaciones del órgano persecutor en la línea de poder determinar sus líneas investigativas, y esto de acuerdo al tenor del artículo 7 del Código Procesal Penal, que no se es imputado hasta que particularmente se realizan acciones dirigidas en su contra. Y como ya se ha señalado también en estrado por mis antecesores, ese día y antes del control de detención se realizaron más declaraciones de testigos, más diligencia a otros testigos que estaban en la fiesta que precedió a los hechos del día 14 de mayo y que por lo demás no resulta sensato o razonable pensar que se dejara a la persona respecto de la cual se consideraba que habían elementos para imputarla en libertad y sin ninguna restricción en la ciudad de Coyhaique, que se encuentra a menos de 50 kilómetros de la frontera con Argentina. En segundo lugar, respecto del principio de trascendencia y el perjuicio que esto hubiera ocurrido, lo que es necesario, ya que no estamos en presencia de una argumentación absoluta y toda vez que además en el Código Procesal Penal se establecen claramente cuáles son las causales de nulidad que son absolutas, dentro de las cuales las del 373, no por menos relevantes, son causales generales. Y es la del caso del 373, letra A, que estamos viendo acá. Y en este sentido, considerar además a todo evento que este sentido de trascendencia o perjuicio no se hubiera producido en el pronunciamiento de la sentencia. En primer lugar, porque en dicha declaración como testigo de Mauricio Ortega no se autoincrimina que algunos elementos que se consideran en la sentencia en relación a las llaves como instrumento de la extracción de los ojos u otras, como veremos más adelante, no se relacionan con dicha declaración, sino que con la misma declaración en estrado en el juicio oral. Y que por otra parte, para determinar su participación, se tomaron otros elementos en cuenta, como la violencia previa, las llaves, los bloques de cemento, y que incluso la declaración de la propia doña Nabila Rifo, la víctima en este caso, que después señala la defensa en otro de sus causales de nulidad. Por lo tanto, además, habría que señalar que al no ser una causal absoluta y además por existir una exigencia legal específica en el artículo 377 del Código Procesal Penal, este recurso debió ser preparado, lo que en la especie no existió. En primer lugar, no se puede para esa falta de preparación señalar que no existió conocimiento previo, toda vez que todas las actuaciones tuvieron en conocimiento tempranamente de la defensa. Por lo demás, defensa que fue siempre la misma institución respecto del acusado. En segundo lugar, otras oportunidades en que ello se podría haber señalado, como son en la audiencia de control de detención, ya se ha señalado que en ese minuto la defensa no objetó ninguna de las actuaciones que se le pusieron a disposición previamente respecto del acusado. En la audiencia preparatoria del juicio oral del 23 de diciembre del año 2016, una instancia que resulta especialmente propicia para hacer valer vicios que se relacionan con la introducción de prueba en que se ha incurrido en inobservancia de garantías fundamentales, tampoco eso ya se realizó, más aún que hubo detención respecto del análisis del testigo en cuestión, en este caso del suboficial Gutiérrez, porque sí se hicieron prevenciones respecto a la solicitud de exclusión, de hacer mención a declaraciones de testigos que por otras razones habrían sido excluidos del proceso. Y finalmente, en el juicio oral tampoco se objeta, pero además esto nos lleva en el tema en el uso de las objeciones, pero respecto al tema de los medios o de la aptitud de los medios utilizados, no se podría considerar que satisfacen dicho estándar, lo que se refiere a el contraexamen, al alegato de clausura o a las réplicas. Y en ese mismo sentido, el rol 62-209-2016
se dice que para considerar por preparado de esta misma excelentísima Corte que no basta para dar por acreditado este requisito que en los alegatos de apertura o clausura del juicio ello se haya realizado. En atención a lo anterior, que no se configura la infracción, de que no constituiría una infracción sustancial en la sentencia, que no causaría perjuicio, que no se preparó el sentido estricto del recurso de nulidad y por lo demás pedimos permiso para citar a doña María N. Horvit, donde señala, lo que se persigue mediante la exigencia de preparación es asegurar que el tribunal haya tenido una oportunidad de corregir oportunamente el vicio, evitando la nulidad del acto, garantizando así la buena fe de los litigantes en cuanto a no reservar sus objeciones para hacerlas valer solo en el efecto de que una sentencia les sea desfavorable. Por las razones anteriores se solicita, se rechace la causal principal del 373, letra A del Código Procesal Penal. Respecto a la primera causal subsidiaria, señalar que se refiere fundamentalmente a la que está contemplada en el artículo 374, letra E, en relación al artículo 342, en particular a la letra C de dicho artículo, que se refiere a la sentencia, fundamentalmente una razón de justificación de la sentencia, que se refiere en su primera hipótesis a la exposición clara, lógica y completa. Lo que creemos que en el caso procedió sobremanera. Estamos hablando de una sentencia que tiene más de 213 páginas, en que cada uno, sus visto y considerando, va analizando prolijamente los hechos, tanto para los hechos y las pruebas, para acreditar tanto el hecho de la ocurrencia del delito, su tipicidad, etcétera, como la participación del acusado en ellos. Y que por lo demás, respecto incluso a hacerse cargo de las argumentaciones o de las valoraciones probatorias de la defensa, dedica más de 25 páginas en un capítulo aparte para ello, lo que incluso supera al voto completo de minoría de 23 páginas. Por otro lado, respecto a la valoración de los medios de prueba que se haya realizado conforme a las reglas de la sana crítica, es lo que se cuestiona en este caso, es decir, que se hubiera infringido desde este punto de vista que fundamentalmente esta causal, porque después se va a referir a la participación, aquí se refiere al establecimiento que hace el tribunal de que hay dos hechos distintos y diversos e independientes que concurren en el caso, como es el femicidio frustrado y las lesiones graves, gravísimas, mediante la extracción de los ojos. Y en este punto en particular se señala que aquella conclusión se llegó de forma errónea o adulterando las reglas de la sana crítica, y fundamentalmente y específicamente cita algunos de medios de prueba, lo que en esta parte no se comparte porque más bien compartimos y creemos que fueron razonados y se ajustaron los razonamientos de la sentencia. En primer lugar, respecto a las declaraciones de los testigos menores de edad, CJQM y BAAB, en que se indica fundamentalmente que el acusado habría ido y habría vuelto, que llevaba en un segundo momento un instrumento o un artículo pesado en sus manos, y que respecto de esto se indica por la defensa que el tribunal habría hecho una interpretación fundamentalmente, así como los que vienen, contradiciendo los principios de la no razón suficiente o de la no contradicción, ¿ya? Y aquí, fundamentalmente, lo que más bien el tribunal hace, a contrario sensu, es precisamente hacer un análisis razonado, es decir, extraer de la prueba de los testigos lo que lógicamente es posible extraer dadas las condiciones de visibilidad y contradicciones respecto a la visibilidad y a la precisión respecto de los elementos que pudieran haber llevado en las manos, del rostro, la posibilidad de reconocer el rostro del acusado, incluso de la posibilidad de haber visto el cuerpo de la víctima en el lugar de los hechos. Y en ese sentido, solicito autorización, el considerando 89 señala, dada que la distancia y falta de luminosidad que permite que tenían los menores testigos oculares, de manera tal que su utilidad se centró en asentar la dinámica de la agresión, esto es que hay dos momentos, y la hora en que esto aconteció. Así también lo señala el cabo Orellana, que concurre después del llamado de CEN con lugar a tipo 6 de la mañana, aproximadamente AM de este día, y no vio el cuerpo de la mujer, tuvo que devolverse por indicación de los testigos. La misma menor de iniciales BAAV señala que ella no podría precisar qué llevaba en las manos. Por lo tanto, decir respecto de esta prueba que parece sorprendente a las conclusiones que ella alcanza o llega, no parecen tener sentido y más bien lo que parece es que el sentenciador del Tribunal Ordinario Penal hizo precisamente un razonamiento
conforme a las reglas de la sana crítica. Por otro lado, se impugna y se cita que se habría faltado a este principio en la consideración de la declaración de la víctima. Hay que entender que el razonamiento final que hace el tribunal es un razonamiento sistemático de la prueba completa, y en este sentido la declaración de la víctima señala que ella pierde la conciencia después de los primeros golpes, lo que no tiene nada inconsecuente con lo que fundamentalmente va a señalar el tribunal finalmente, puesto que eso nos permite establecer al menos que la enucleación de los ojos, la extracción de los ojos se produce con posterioridad a esa pérdida de conciencia y a los golpes propinados con los bloques de cemento. Respecto al testimonio de la médico criminalista y legista doña Vivian Busto, aquí pensamos que es mucho más no tendenciosa, podríamos decir, pero más forzosa la argumentación en el sentido de decir que se habría faltado en la sana crítica a su apreciación, porque se extraen solo dos elementos en la cita de la Defensoría fundamentalmente, que es cuando ella indica que hay un sitio del suceso único y que además la energía no merma ni mengua en el tiempo. En consecuencia, que esta misma perito y elementos que son recogidos en la sentencia, señala que las lesiones tenían distintas formas de manifestación, que pudieron ser generadas de manera simultánea, que había una energía diversa, de gran energía a mediana, y que incluso en la extracción de los ojos, obviamente, hay un control diferente y hay un control de la energía. Además, indica que la extracción de los ojos debió producirse en un momento en que la víctima se encontraba inconsciente. Nada de ello estaría en contradicción cuando, respecto a esta prueba, el tribunal señala, en comillas, en tal escenario y estando ya inmóvil en el suelo y con compromiso de conciencia, estimó la experta que adquiere plena validez la hipótesis de la enucleación de los ojos, debiendo haber realizado sin que la víctima estuviera en movimiento que pudiera frenar dicha maniobra. Además, y por último, citan el testimonio del médico cirujano Rodrigo Hernández, que lo único que hace es venir efectivamente nuevamente a consolidar la teoría que ha elegido de los dos hechos y de los dos delitos la sentencia, a nuestro parecer, en forma acertada. Cuando el médico señala, yo creo que fueron dos eventos distintos, que no encuentra relación entre la enucleación o extracción de los ojos con los golpes de cemento, puesto que ellos no fueron los que provocaron que los ojos fueran sustraídos ni que se fueran lanzados, y que efectivamente para la extracción de los ojos se requiere que la persona esté inconsciente. Además, hace un análisis de compatibilidad de la extracción de los ojos con las llaves del auto y además separa el acto de la extracción de los ojos y de su enucleación con lo que tendría que ver con los elementos que hubieran podido producir y estar en la línea del riesgo vital, toda vez que señala que una paciente que hubiera entrado en condiciones similares sin que se le hubieran extraído los ojos no hubiera aumentado por esta circunstancia el riesgo vital. Dicho todo esto, pensamos que respecto a la aplicación de la sana crítica en la valoración de la prueba para poder establecer que hay dos hechos diversos, uno correspondiente al femicidio frustrado con una intencionalidad, con acciones mecánicas y en momentos distintos, en nada se opone a la prueba que hemos descrito anteriormente. Y la conclusión que es central en la sentencia, en su considerando 85, y que ilumina de alguna manera este alegato y la misma sentencia, es que los hechos así acreditados dan cuenta de dos delitos que atendían las circunstancias de comisión, propósito delictivo y bienes jurídicos involucrados se erigieron en forma independiente. Por lo anterior, también se rechaza esta causal, ya que más bien aquí no se pudiera comprobar y levantar el estándar de que se ha faltado a las reglas de la sana crítica. Lo que podría haber, efectivamente, es una apreciación distinta de los hechos, lo que no corresponde en esta instancia ni satisface la exigencia legal de la causal de nulidad respectiva. Respecto de la segunda causal subsidiaria, que es la misma causal absoluta del artículo 374, letra E, en relación a la misma letra del 342 del Código Procesal Penal, ahora se centra en impugnarla por decir que ella fue infringida en la valoración de la participación, fundamentalmente cuando se le da un valor principal y un valor determinado a la declaración de la víctima en estrado. Primero, señalar que la víctima solo da 13 declaraciones, propiamente tal. Da las declaraciones en el Ministerio Público en los meses de julio y agosto y posteriormente la declaración que da en el Tribunal Oral en lo Penal el 23 de marzo. Y que en estas declaraciones ella fue consistente, no hubo contradicción, que además
la sentencia razona por qué elige esta declaración de la víctima, por ser la más completa, por ser la más reciente, por ser la que ha dado ya libre después de un proceso de intervención y reparación. Y por lo demás, señalar que lo que se refiere en el escrito de la defensa, que hubieran otras declaraciones, más bien se refiere, y debiéramos precisar, que se refiere a otras ocasiones en que con ocasión de otras diligencias que no tienen por objetivo ni propósito tomar declaración a la víctima, ella hace alusión o relato a ciertos elementos de los hechos, de las materias de la causa que estamos viendo. En primer lugar, en la posta de Santiago, después de haber estado inconsciente en un examen que no tenía ese objetivo. Por otro lado, respecto a las grabaciones que se aluden, que son grabaciones que son hechas parcialmente por familiares del acusado, que después de 30 o más comunicaciones eligen algunas partes de esas comunicaciones. Y por otro lado, el peritaje de María Cristina Forte, que si bien hace una referencia a que ella no incrimina al acusado, sí da cuenta que esto ocurre en un contexto de ambivalencia, en que describe que hay una relación de violencia, lo que es suficiente porque por lo demás no era objeto de su pericia. Y por el contrario, en otros contextos, como en el servicio médico legal, y particularmente a través del relato de su psiquiatra y Laura Terán, y de su psicóloga tratante en la terapia reparatoria, Gabriela Opaso, ella siempre fue consistente en el mismo sentido de las declaraciones que hace, como dijimos propiamente tal, ante el Ministerio Público y hace en estrados el día 23 de marzo, que por lo demás fue extensa, que el tribunal dice no hay contradicciones, no hay titubeo, en una declaración que expuso a doña Nabila Rifo a declarar en estrado desde las 9:30 de la mañana hasta las 1:30 de la mañana, siendo consistente tanto en su declaración espontánea, en su examen directo, como en el contrainterrogatorio. Respecto a un tercer aspecto, que nosotros consideramos que el tribunal no incurre en un error en la sana crítica al considerar y valorar la declaración de la víctima, es precisamente el estándar del sistema de derechos humanos de violencia contra las mujeres, y fundamentalmente dos elementos que podrían ser indicadores de que esta perspectiva se está cumpliendo. Uno es considerar el contexto de violencia en que los hechos se han producido, en este caso el contexto de violencia contra las mujeres, el que no se da por reproducido automáticamente ni se da por considerado de forma automática, sino que se señala precisamente las pruebas en juicio que dieron razón de que ese contexto existía, el que no se da por asentado en forma automática. El mismo hecho de la violación de morada previa, la declaración de la psicóloga, la declaración de la psiquiatra, de la misma perito María Cristina Forte, y respecto a la violencia inmediata que precedió a los hechos del día 14 de mayo, a los testigos de la fiesta. Así, la sentencia señala que hay que entender los otros elementos o los otros momentos en que la víctima habla sobre los hechos como parte de la dependencia o sometimiento emocional que la vinculaban a esta historia de violencia. Y otro estándar que cumple la sentencia al otorgar valor al testimonio de la víctima es precisamente el estándar del valor reforzado al testimonio de la víctima, como lo ha establecido, además de otras sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso, por ejemplo, de Rosendo Cantú contra México, el que indica que para apreciar el valor y la declaración de la víctima hay que liberarse de perjuicios como deberían haber actuado las víctimas, a la consistencia permanente que ellas debieran haber tenido, y entender la dinámica de los hechos y las relaciones de poder que en ellas se encuentran. Y al respecto, decir que la sentencia toma esto en consideración cuando señala, comillas, en dicho escenario desestimar su imputación en base a la existencia de aquellas declaraciones o elementos sin considerar el contexto en que se pronunciaron y obviando las implicancias que el fenómeno de la violencia de género conlleva en la psicología de la mujer afectada, implicaría resolver sin abordar a cabalidad la problemática de fondo que se explica dentro del fenómeno de la tractación de las víctimas de violencia de género, que no es tan simple como sostener que primero se debe haber denunciado al hechor y luego haber retirado o negado esa denuncia para entender que existe la retractación, puesto que ese fenómeno es mucho más complejo y puede adoptar múltiples formas de acuerdo a las circunstancias de la violencia, la relación y las circunstancias posteriores al hecho. Por último, y además en esta misma línea, no es efectivo que la única prueba que haga uso el tribunal para determinar la participación del acusado sea la declaración de la víctima. En efecto, el tribunal además razona sobre otras pruebas que además se encuentran en consistencia con las declaraciones citadas de la víctima, como son los bloques de cemento, las llaves, la cartera, la violencia inmediata y las mismas declaraciones y elementos que relaciona el propio acusado. Finalmente, en algún minuto,
la defensa deslizaría que incluso estas declaraciones o el relato sobre estos hechos habría similitud entre el de los testigos y el que realiza doña Nabila en algún momento después a la posta. Lo que la sentencia también se hace cargo en señalar que efectivamente no hay correspondencia, puesto que en la de la doña Nabila se señala la agresión de un hombre con polerón blanco, con pelo largo y que ella no habría gritado. Y los testigos señalan que se trataría de un hombre vestido completamente de negro, encapuchado sin que se le pudiera ver el pelo y que habrían gritos. Había cuenta, además que ella señala que fue a las 3 de la mañana en ese relato de hechos, lo que implica efectivamente que no había realidad en ese relato, por muchas razones, pero de las que también da cuenta ella en el juicio y se hace cargo a lo que correspondieron, y que creemos que además la psicóloga Gabriela Opazo muy bien señala que lo hizo por defender al hombre que alguna vez ella amó y que era el padre de sus hijos, aún a pesar y en su propio perjuicio, lo que se explica solo en este contexto de violencia contra las mujeres. Y por las razones antes dichas, no pensamos que se cumplan en esta causal tampoco la trascendencia y el perjuicio. En primer lugar, porque creemos que no se falta la sana crítica en darle un valor reforzado al testimonio de la víctima en sus declaraciones y en su declaración en estrado en particular, y además por no ser el único elemento para determinar aquello. Finalmente, y respecto de la tercera causal, que es la del artículo 373, letra B, que se refiere a cuando la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, esta tiene 2 capítulos. El primero se refiere a que este error de derechos habría incurrido en la determinación que hay 2 hechos, y fundamentalmente con la consecuencia penológica que ella tiene. Respecto a lo anterior, señalar en primer lugar que se relaciona con la primera causal subsidiaria en lo que hemos señalado respecto a poder decir que estamos en presencia de 2 hechos que no son semejantes, que son independientes y que tienen un dolo diverso. Efectivamente, además, la defensa señala que aquí habría una unidad natural, lo que, como ya hemos señalado, en la primera subsidiaria no creemos que dicha unidad natural de acción efectivamente se cumpla, más bien estamos frente a una pluralidad de acciones. Y por otro lado, si uno más allá de la teoría que se cita del señor Curi se pudiera mirar desde otro punto de vista, por ejemplo, desde la voluntad final, decir que claramente la teoría de la voluntad final, que dice que el actuar humano lo que define precisamente a la acción realizada por esta entidad, que es la entidad humana, es otorgarle una finalidad y un sentido determinado. Y en este sentido, toda acción tampoco estaría desprovista absolutamente de alguna voluntad o de alguna intención. Entonces, además de no haber unidad de acción, podríamos decir que tampoco hay unidad de dolo. Finalmente, la defensa respecto de este punto hace un razonamiento siguiendo lo que ha señalado el tribunal al señalar que hay diferencias de circunstancias de comisión, de propósito delictivo y de bien jurídico involucrado. Dice que siempre fue en el mismo lugar físico, lo que no es efectivo porque el lugar físico se ve alterado, porque para la extracción de los ojos se debió dar vuelta el cuerpo de la víctima. Que siempre es en el mismo espacio temporal, también hace una errada aplicación de aquella o interpretación de aquel principio, puesto que se señala fehacientemente que hay 2 momentos, tanto por el llamado de Senco como por los propios testigos. Por otro lado, se señala que es en el mismo contexto. En este sentido, sí, hay un contexto y ese contexto fue que él se quedó solo con ella y que esta acción habría ocurrido una vez que las personas que habían impedido la violencia en el momento de la fiesta ya se habían retirado. Pero realmente hay otro contexto, ya que la víctima se encontraba inconsciente, lo que no sucedía en un primer momento cuando estuvo amparado en la intención homicida por los bloques de cemento. Omite señalar en estos elementos de las circunstancias de comisión los medios. Efectivamente, las lesiones que tuvieron la intencionalidad homicida, que por lo tanto el medio idóneo para ello fue el bloque de cemento y golpearla en el cráneo, en este caso se habla de un elemento punzante, que habrían sido las llaves, con el que extrajo los ojos y que requirió una maniobra totalmente diferente. Respecto al propósito delictivo y los bienes jurídicos, señalar efectivamente que aquí nuevamente la teoría de la violencia contra las mujeres nos ampara y nos puede iluminar y ilustrar para comprender la lógica desde la sana crítica, el que el delito de femicidio, el objetivo
ya que el delito de femicidio es el mayor acto de sometimiento de una mujer, quitándole la vida, tiene ese sentido y esa intencionalidad. Las lesiones graves gravísimas a través de la extracción de los ojos, aquí la voluntad final y la voluntad del acusado fue humillarla, fue realizar un acto distinto al anterior. Y así no se trata de una violencia instrumental, y como lo ha dicho la doctrina, por ejemplo, la doctora Segato, doctora en antropología y académica, en el año 2013 en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres, es una violencia simbólica que tiene por objeto dejar un mensaje a las mujeres en general y a doña Nabila, aún asumiendo que ella moriría después. Y en esto nos apoya la evidencia, el caso lamentablemente de Carol Barría el año 2013 en la ciudad de Punta Arenas, cuando no murió, no quedó en riesgo vital, sin embargo le fueron extraídos sus ojos y le fueron dañados ambos ojos por su conviviente. De esta manera creemos que la sentencia no razona contra la sana crítica ni que hay error cuando ella señala que hay dos hechos independientes, que hay voluntades homicidas independientes, que hay medios comisivos diferentes y que por tanto además se dan dos delitos, el femicidio frustrado y las lesiones graves gravísimas, y que conforme a ello desarrolla la determinación de la pena en la regla general del artículo 74 del Código Penal, es decir, que ambas deberán sumarse, y como lo señala el señor Matus, deberán sumarse a partir de su pena ideal, o abstracta, perdón. Y respecto a la imputación que se hace en el capítulo 2 al cálculo de la pena en la violación de morada violenta, en inciso segundo, el artículo 144, señalar que debió haber bajado aún más en un grado desde donde parte el sentenciador. Se debe señalar que el artículo 68, que por lo demás no está mencionado en la sentencia, en su inciso tercero, no obliga al sentenciador, puesto que la fórmula verbal que ocupa, que para el caso que hayan dos agravantes y ningún atenuante, es que el tribunal podrá realizarlo. Y respecto a la mención que se hace al posible non bis in idem, por la consideración del uso del hacha, tanto para el ingreso violento como para, en función del artículo 69 del Código Penal y la determinación de las penas, aumentar la extensión del mal causado, ello tampoco procedería por los elementos fácticos siguientes. Primero, porque el hacha fue efectivamente usada para ingresar a la casa rompiendo una puerta, lo que permitió que pudiera entrar, de otro modo no lo podría haber hecho. Pero el acusado no se desproviene de aquella arma o del hacha. Una vez que entra al domicilio, mantiene el hacha en las manos, se balancea, se pasea con el hacha en la mano en el interior de la vivienda, mientras le señala a doña Nabila que ya no le importa nada, que está dispuesto a todo, situación que además generó el llanto, el nervio y la preocupación de sus hijos, que en ese minuto tampoco le importó y que evidentemente sí le importó al tribunal para determinar la extensión del mal causado. Su señoría excelentísima, de acuerdo a lo señalado y ya descrito, es opinión de esta parte querellante señalar que no procede el recurso de nulidad interpuesto por la defensa en ninguna de sus causales y, por el contrario, que lo que debiera proceder conforme a derecho es confirmarse la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal del 2 de mayo por los delitos, por las penas y la forma de cumplir las penas que en ella se ha determinado. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Bien, a continuación, entonces, el periodo de las réplicas, a las cuales se le concedió a cada abogado 5 minutos de réplica. Puede empezar, entonces, la Defensoría Penal Pública con el tiempo. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero seguir despejando la duda que fue adelantada el día de ayer, en cuanto se insiste en que este recurso no estaría preparado. Cuesta entender, ¿cierto?, la lógica incluso de esta audiencia, seguir insistiendo en lo mismo. Pero queremos señalar que efectivamente, insistimos con despejar esta duda del control de detención. No se pidió la ilegalidad de la detención, porque la detención fue decretada por orden judicial. Ese es el motivo, ¿cierto?, por el cual no se cuestiona esa detención. Ya sabemos, ¿cierto?, que nuestro representado fue llevado esposado desde su casa hasta la primera comisaría de Coyhaique en calidad de testigo, ¿cierto?, y que efectivamente, independiente de todas las disquisiciones normativas que se pudieron hacer ayer en torno al artículo 85, la verdad es que ninguno de mis tres colegas, ¿cierto?, que contradicen nuestra argumentación, se hicieron cargo de las diligencias que se hicieron en calidad de testigo. Y esa situación, ¿cierto?, vastamente ya conocida por este excelentísimo tribunal y los dos pronunciamientos que mencionamos el día de ayer, no se hicieron cargo, ¿cierto?, de este examen de hisopado bucal, exámenes ultravioleta, la realización de una polera, que evidentemente son pruebas que las máximas de la experiencia, la práctica judicial y la práctica ya sistemática de
el Ministerio Público no tienden a despejar las dudas para obtener la declaración de un testigo, sino que lo que buscan es obtener y despejar, ¿cierto?, algún grado de responsabilidad de algún imputado, que en este caso ya ciertamente habían ciertas diligencias tendientes a ese objetivo. Se planteó el día de ayer también que no existían antecedentes suficientes para estimar que este señor tenía la calidad de testigo. Insistimos con estas diligencias, son diligencias, ¿cierto?, que fueron desaprobadas en el voto de minoría, ya lo decíamos ayer, donde señala este voto de minoría que no han sido objetivas estas diligencias policiales, más bien tendenciosas, restándole declaraciones al sello de la imparcialidad que debe presidir la función policial, y por otro lado, el considerando número 80 del voto de mayoría se hacía cargo de estas diligencias en este mismo contexto, ¿cierto?, inicial de esta investigación, señalando que la actuación policial era absolutamente desprolija. Excelentísimos señores, insistimos el día de ayer también que este control de identidad fue absolutamente desnaturalizado, situación también ya varias veces conocidas por este excelentísimo tribunal desde el año 2009, pronunciamiento 6434. Por otro lado, excelentísimos señores, viendo las causales siguientes, de acuerdo a los principios de la lógica y la razón suficiente, nos parece también novedoso lo que plantea la última colega que expone, cuando ella se refiere a la contundencia de los argumentos respecto del voto de minoría versus el voto de mayoría, que serían mayor cantidad de páginas. Tenemos que ser presentes, ¿cierto?, que la contundencia de los argumentos no se mide en cantidad de páginas, sino que se mide, ¿cierto?, por la correcta argumentación de acuerdo a cómo lo propone la ley. Y esta argumentación, excelentísimos señores, lo ha señalado este excelentísimo tribunal en el pronunciamiento 7331 del año 2012, señalando, cuando me refiero, ¿cierto?, a estos dos testigos presenciales, cito textual, señor presidente, si me lo permite, el testigo directo se encuentra revestido de una suerte de mayor credibilidad. No resulta aceptable desestimar sin más la declaración de un testigo directo por la referencia de testigos no presenciales del hecho, que solo informan sobre acertos del primero. Por lo tanto, con estos testigos presenciales, excelentísimos señores, que ya han sido anunciados en reiteradas ocasiones, que son absolutamente fiables, y como ya lo dijimos ayer, el voto de mayoría los utiliza en la manera, ¿cierto?, que acomoda a la línea argumentativa que desarrolla en este voto, pero también desecha en lo que no le importa para poder, ¿cierto?, seguir sosteniendo su pretensión. Efectivamente, fueron relevantes en dos dimensiones. Primero, para establecer y despejar la participación del señor Ortega en los hechos. Y en segundo lugar, para poder esclarecer al tribunal, y así lo sostiene el voto de minoría, para establecer que existía una unidad de acción y no, ¿cierto?, esta disociación fáctica que en definitiva, ¿cierto?, culmina con dos sentencias y que arriban, ¿cierto?, a la misma sanción. Por lo tanto, excelentísimos señores, la descripción física concuerda, y esto también otra disonancia con la última colega que alega el día de hoy, que son bastante cercanas. Efectivamente, existe una diferencia en torno a la polera si es blanca o negra, recordemos que es las 3 de la mañana, pero efectivamente dan cuenta de una caracterización física absolutamente distinta a la que corresponde a la de nuestro representado, que ya todos sabemos, ¿cierto?, ha sido bastante difundido por los medios de comunicación, que es una persona baja, ¿cierto?, una contextura gruesa, y efectivamente no responde a las dos caracterizaciones que tanto hace la señora Dávila en esta primera declaración, ¿cierto?, que también se plantea en este último alegato, que no había una realidad en ese relato, pero que efectivamente nos parece a nosotros que sí existía algún tipo de realidad, porque yo planteo la pregunta, es decir, si hubiese ocurrido a la inversa, si efectivamente la señora Dávila en la posta central hubiese inculpado a nuestro representado, o las declaraciones que prestó ante distintas personas que no están vinculadas, ¿cierto?, ni con el Ministerio Público, ni con el tribunal, donde lo exculpa, hubiese sido lo contrario, efectivamente quizá hoy día habríamos escuchado que esas declaraciones sí tenían sentido de realidad. A eso se refiere nuestra argumentación, excelentísimos señores, con la carencia de lógica en la fundamentación y también lo que dice en relación con la razón suficiente. Excelentísimos señores, ya voy terminando. Respecto a esta situación, que es una alegación nueva que se incorpora, que no estaba en nuestra alegación, y por eso me tengo que hacer cargo porque está en la sentencia. Se señala que efectivamente existían otros medios de prueba, como unos bloques de cemento, unas llaves, ¿cierto? Pero eso fue absolutamente despejado. Ya en el considerando 47
de la sentencia. Tiempo, señor abogado. Un minuto, señor presidente, por favor. Puede hacerlo, pero solamente ese tiempo. Muchas gracias. Y que efectivamente son despejadas esta prueba científica y donde tanto el voto de mayoría como de minoría arriban, ¿cierto?, a un cuestionamiento al apetito que formula este examen de ADN. Excelentísimos señores, por otro lado, entendemos que en esta unidad de acción no nos encontramos solos. Existe en esta declaración de estos dos testigos presenciales, la declaración de la víctima asociado ya como en la forma que nosotros lo hemos planteado. La doctrina es bastante clara en torno a lo que plantea el profesor Curi y también en este voto de minoría para poder entender que efectivamente no existe una separación fáctica y que evidentemente acá lo que correspondía, ¿cierto?, era una sola sanción en atención, ¿cierto?, a la concatenación de hechos que se desarrolla y que efectivamente no pudo ser construida argumentativamente en forma correcta por parte del voto de mayoría. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Su tiempo, señor abogado. Gracias, señor presidente. El Ministerio Público reitera en los minutos que siguen los argumentos ya vertidos en su alegación principal. En particular, en respecto a la primera causal o causal principal esgrimida por la defensa penal del señor Ortega, debo señalar básicamente ya lo referido en cuanto al control de identidad. Este se desarrolla en el contexto de una declaración de un testigo y bajo la hipótesis de suministrar antecedentes útiles para la indagación de los hechos. Tanto es así que durante esa jornada, en el transcurso de las horas de la tarde de ese día, se toman declaraciones a varias otras personas y todas ellas desarrollan distintas actividades en ese mismo contexto. Es decir, prestan testimonio, colaboran con los efectivos policiales que están desarrollando estas actividades. Por otra parte, en cuanto a la preparación del recurso, insistimos en que esta efectivamente no ocurrió. Los antecedentes que han sido expuestos latamente por todos los intervinientes han referido que fueron expuestos durante las audiencias de control de la detención. Luego la defensa tomó oportuno y cabal conocimiento y en las instancias procesales que ello debía ocurrir no sucedió, tanto en la audiencia de control de la detención como, ya lo dijimos, en la audiencia de preparación de juicio oral. Por lo tanto, esta sorpresa a la cual se alude ciertamente no tiene ningún asidero en cuanto que habría sido solo conocida a propósito del testimonio del suboficial Gutiérrez en la audiencia de juicio oral. Y respecto a la infracción de garantías, en concreto, ciertamente no se vincula claramente esta infracción y es más, incluso no tiene ninguna entidad en el evento que así fuera considerada respecto de la decisión final, por cuanto ese testimonio en calidad de testigo ciertamente no tiene la valoración que finalmente la sentencia en voto de mayoría le otorga. En cuanto a la primera causal subsidiaria, debemos señalar que no hay infracciones a las reglas de la lógica, toda vez que hay una consideración, hay una ponderación, hay un verdadero análisis de toda la prueba que se rindió y tanto es así que incluso expresamente la sentencia se hace cargo de todos y cada uno de los medios de prueba en cuanto los acepta o los rechaza. En consecuencia, no hay ningún tipo de vulneración, cierta, como digo, a los principios de no contradicción y al principio de la razón suficiente. En consecuencia, tampoco basta, y también lo señalaba ayer y lo reitero, no basta con señalar en el recurso que hay una supuesta infracción en ese sentido a las reglas de la lógica, sino que además debe señalarse expresamente cuál es esa infracción y cómo ha influido en definitiva en la decisión, cuestión que tampoco se hace presente en esta instancia. Respecto a la segunda causal subsidiaria, solamente reiterar que el tribunal, en este sentido, el voto de mayoría actuó con la debida diligencia y como ya se ha expresado en estos alegatos, esa debida diligencia en este caso concreto tenía que ver no solamente con el respeto absoluto de los tratados internacionales y las reglas que existen a este respecto en materia de violencia de género, sino también en cuanto a independencia e imparcialidad de la decisión. Y finalmente, respecto de la tercera causal subsidiaria, esto es la letra B del artículo 373, debemos señalar nuevamente que el hecho que se encuentra acreditado por el tribunal y como ya hemos señalado suficientemente considerado de acuerdo a los análisis de ponderación que se hace, tienen que ver con la comisión de un delito de femicidio, grave frustrado y un delito de lesiones graves gravísimas. Y esto es, si no que el hecho brutal de arrancar a la víctima, doña Nabila Rifo Ruiz, ambos ojos con las consecuencias irreversibles que ya conocemos. Por otro lado, las soluciones que plantea la defensa en sus alegaciones
Esto es determinar que efectivamente estamos en presencia de un delito de femicidio frustrado o derechamente en un delito de lesiones graves gravísimas, claramente aborda la posibilidad de dejar impune uno de los hechos. Y ese hecho en este caso ciertamente sería dejar sin ninguna sanción la circunstancia tan grave como es señalado de arrancar los ojos de la manera que se hizo por el acusado a la víctima de este delito. Y estos dos hechos, además, señoría, muchísimo, hay que señalar que se puede señalar que hay medios homicidios distintos, ya dijimos. En un caso se utilizan bloques de cemento para golpear hasta la muerte, que en este caso no se produce por hechos que ya sabemos, y también se utilizan unas llaves, que es el elemento romo, para evidentemente arrancar, producto después de una maniobra posterior, los ojos. También eso implica un distinto propósito delictivo, ya lo dije, matar a golpes, en un caso con los bloques, donde se pone en riesgo la vida, y por otro lado, la enucleación de ambos globos oculares, lo que evidentemente no se oponía a la muerte, pero efectivamente causa un mayor daño. En consecuencia, se trata de la existencia de bienes jurídicos distintos. Así las cosas, es posible, no solamente desde el punto de vista fáctico, sino también desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista doctrinario, que tal como ha sido razonado en la sentencia y sancionar en definitiva, en este caso, por los hechos gravemente acontecidos a doña Návila Rivas Rifo como femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas. Es todo cuanto leo. Muchas gracias, señor abogado. Puede hacer su réplica, señora abogada. Muchas gracias. En representación de la Intendencia Regional de Aysén, a continuación procederé a referirme a algunas alegaciones efectuadas por la defensa. En primer lugar, en relación a la causal principal, en cuanto a la preparación del recurso, la defensa ahora argumenta que no sería necesaria la preparación del mismo, pero cabe la pena recordar que su propio recurso dedica un capítulo completo para poder establecer que efectivamente se ha preparado el recurso y además acompaña audios para lo mismo. Por otra parte, la vulneración no es de tal entidad para permitir anular el juicio en atención a que el acusado es trasladado a la unidad policial no con una finalidad abusiva, sino que para que pueda suministrar información para el esclarecimiento de un crimen. Y como ya se ha mencionado anteriormente, concurren todos los otros asistentes a la fiesta a prestar declaración, lo que es una finalidad absolutamente lícita. En ese sentido, esta excelentísima Corte, en su fallo 3647 del año 2017, se refiere respecto al principio de trascendencia, indica lo siguiente y procedo a citar, su señoría excelentísima. Exige que la transgresión que se delata debe constituir un atentado de tal entidad que importe un perjuicio al contendor involucrado y que se traduzca en un resultado lesivo para sus intereses en la decisión del asunto, desde que requiere que la anomalía tenga influencia en la sección resolutiva del fallo. En segundo lugar, en atención a esta misma causal principal, el considerando 80 del voto de mayoría no menciona en ningún minuto la desprolijidad en el procedimiento policial. Por el contrario, el considerando 42 destaca el trabajo de la sección de la Lavocar, manifestando que el trabajo de campo se realiza de manera exhaustiva. En segundo lugar, no existe ningún antecedente en la carpeta investigativa ni en las declaraciones de los funcionarios policiales que el acusado haya sido trasladado a la unidad policial con esposa, salvo los propios dichos del imputado, lo que no denunció en ningún minuto del procedimiento. En tercer lugar, en cuanto a el derecho a guardar silencio, el condenado nunca hizo uso de este derecho. De hecho, presta declaración tan solo 3 días después de haber prestado declaración en calidad de testigo y ya contaba con defensa de entrada, misma situación que se produce en la audiencia de juicio oral. En cuanto a la primera causal subsidiaria, la defensa argumenta que más bien el acusado se habría retirado a buscar un elemento pesado y no para ejecutar la acción de la extracción de los ojos, pero en el juicio resultó acreditado que el acusado tomó los bloques de concreto que estaban en el patio de su casa y que sumados los dos no pesan más de 2 kilos y que son los únicos elementos encontrados en el sitio del suceso. Por otra parte, la sentencia en el considerando 59 se hace cargo que no existe una relación, no existe una similitud, digamos, entre la declaración prestada por los testigos presenciales y la declaración que existe, la declaración que hace la víctima, digamos, exculpando al acusado, tal como se ha referido a la colega del CERNAMEJ.
Por otra parte, el considerando 80 de la sentencia explica por qué no tiene en consideración los testimonios de los menores de edad en atención a la altura, y ello se relaciona a que los latones que se encontraban atrás, que sirven de referencia, no tenían la misma altura la una con el otro, y habían algunos que el acusado sobrepasaba su altura. Es por esa razón que, digamos, esos aspectos no fueron considerados. En último lugar, y en relación a la tercera causal subsidiaria respecto de la unidad natural de Exxon, concordamos con el señor defensor en atención a que si una persona golpea a otra en un mismo contexto 3 veces, sin lugar a dudas no existen 3 delitos de lesiones y hay una unidad natural de acción. Pero el caso que aquí nos convoca es una situación distinta porque se ocupan mecánicas diferentes, objetos que se ocupan para lesionar que son distintos y se afectan bienes jurídicos diferentes. Eso es, su señoría, excelentísima. Muchas gracias. Puede hacer sus observaciones, señora abogada. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Solo nos referiremos a 3 aspectos de la réplica. En primer lugar, y en consonancia con lo señalado con la colega anterior del Ministerio del Interior, que efectivamente, y en relación a lo que indicó el colega de la Defensoría, la prueba de los testigos da prueba y es valorada conforme a lo que es posible que pueda entregar prueba. No se puede pretender elevar a la categoría de un testigo que vio claramente los hechos, que vio los detalles, probablemente de donde la defensa cita el valor de los testigos, y que por lo demás, en general, el análisis de la sentencia es un análisis consistente, sistemático y completo de todos los elementos del proceso. Y además nos lleva a valorar, a nuestro juicio equivocadamente, en el último minuto, elementos de hecho que fueron discutidos y que fueron ponderados latamente en la sentencia bajo el principio de la inmediación y que por lo tanto ya fueron resueltos desde ese punto de vista por la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique. Sin embargo, nos interesa hacer hincapié como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género cuando se señala por la defensa que habría, para darle valor al testimonio de doña Nabila Rifo, un criterio arbitrario, señalando que si hubiera sido más conveniente la declaración o la relato, los hechos que hace la posta, habría sido considerado por sobre el que da en estrado o el que da en la Fiscalía. Al respecto, nuevamente señalar lo que se indicó al comienzo de este alegato, que es necesario, porque ilustra, porque da lógica, porque da comprensión al fenómeno, entender que estamos en un contexto de violencia contra las mujeres. Toda vez que la declaración que la víctima da en la posta es una declaración que da días después de haber estado inconsciente, en estado de coma, sin haber llegado a su ciudad de origen, sin haber podido enfrentarse a algo que declaró en el juicio y ponderar que es que no iba a poder ver nunca más a sus hijos. En no tener clara conciencia de que la pérdida que había sufrido de su vista era irreversible, asunto que la víctima preguntó hasta el último minuto y que como querellantes lo podemos señalar. Momento en que además la víctima, habida cuenta de que el contexto de violencia ha sido acreditado en el proceso, no había sufrido o no había sido posible que se le asistiera con un proceso de intervención reparatoria que le permitiera salir de ese contexto de violencia, dejar de minimizar, proteger e invisibilizar la violencia que había venido sufriendo y poder realmente levantarse como una sujeta de derecho en ese sentido. Por otro lado, y finalmente, señalar que ya se han señalado los elementos materiales que hacen la convicción tanto del tribunal como de esta parte, en que hay 2 hechos materialmente, en que hay 2 dolos, en que hay circunstancias comisivas distintas, por lo tanto, no habría sentido a impedir que el injusto quedara reflejado efectivamente, no dándose las hipótesis de otros concursos o de otras situaciones, a que efectivamente no se aplicara la lógica y el principio general del artículo 74 del concurso real, porque es lo que corresponde de acuerdo a los elementos materiales que se han visto en la sentencia y en el proceso, pero además porque desde el punto de vista de política criminal, que no solo incumbe al acusado, sino que también incumbe a las víctimas, porque ambos son intervinientes y son sujetos del derecho procesal penal y de la política criminal,
y del estándar de debida diligencia que hemos citado en la Convención Belén do Pará, estaríamos dando un mensaje de impunidad respecto al segundo delito o a cualquiera de ambos delitos, en el caso del femicidio frustrado, que en la especie concurrió y en el derecho concurrió, y al caso de las lesiones graves, gravísimas, que en la especie, materialmente, y en el derecho concurrió. Por lo tanto, además, y habida cuenta de que hace razón de elementos materiales y de derecho para apoyarse en ello, además creemos que efectivamente es una razón de justicia el que efectivamente la pena se aplicó. Aquí la pregunta no es, por lo tanto, desde ese punto de vista, si efectivamente la pena quedó muy alta o no quedó muy alta. La pregunta es, ¿cuál fue la brutalidad de la acción y de la agresión que sufrió doña Nabila Rifo el 14 de mayo? Y la pena no hace otra cosa que reflejar lo que el acusado, de acuerdo a su voluntad, proyectó en la intencionalidad que tuvo al agredirla con ambos hechos y ambos delitos el día 14 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras abogadas, señores abogados. Se les comunica que la sentencia que se va a dictar con respecto al recurso que ha sido presentado en este proceso se va a efectuar el día 11 de julio del mes siguiente a las 13 horas. Terminada la vista de la causa.